escuela es futuro, ¿no? La escuela de por sí lo que hace es mostrarle al estudiante el futuro, o sea, hacia dónde vamos. Bueno, eso es lo que ahora no se ve. ¿Entendés? Como que viven, o sea, como más metido en el ahora, en lo que hay que hacer, en que como la comida, que si se meten en un contenedor, ahora les quieren hacer limpiar la calle, que, viste, la degradación de la persona, ¿no? Bueno, eso se siente mucho, ¿no? Lo que yo veo en los sectores medios son muchos episodios vinculados a padecimientos de salud mental, muchas crisis vinculares, se vuelve cada vez más frecuente entrar a la escuela y que estén muchos pibes llorando en pasillos y en preceptorías a la vez. Hay una cuestión ahí delicada. Nosotros siempre nos hacemos la pregunta de cómo lidiar con eso, porque yo creo que hay un riesgo también en cierto discurso en torno a la gestión de las emociones que tiende a todo el tiempo hacer que el pibe se repliegue sobre lo que le pasa, ¿no? Entonces, es complejo. Como, bueno, por un lado, tiene que tener un lugar lo que te pasa. Digo, a décadas atrás eso no tenía espacio en la escuela, tenías que estudiar, rendir y ya está. Ahora no estamos en esa situación. De hecho, yo trabajo en una escuela con mucho dispositivo de acompañamiento, donde hay cargos para acompañar de cerca. Hoy dijimos, vamos a hablar de lo que pasa en las escuelas y lo que pasa en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires también. Y tenemos 3 voces más que calificadas para hablar de lo que viene sucediendo en el amplio mundo de la educación y sobre todo en las aulas, ¿no? Puertas para adentro y puertas para afuera en su vinculación con la comunidad. Quiero darle la bienvenida a Susana Reyes, que es directora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Hola Susana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. También nos acompaña Alejandro Brecciaroli, que es secretario gremial de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, muchas gracias por la invitación, ¿cómo andan? Y una amiga, compañera, colega, que es Solana Camaño, periodista especializada en educación. Hola Sol, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, básicamente la pregunta que nos motorizaba, ustedes saben que acá en la Ciudad de Buenos Aires se viene agitando hace tiempo la idea de la escuela del futuro, ¿no es cierto? Y nos pusimos a pensar si hay escuela del futuro y si hay futuro en la escuela, ¿no? En la escuela tal como la hemos conocido hasta hoy, que es muy distinta a la escuela que fui yo, la escuela a la que fue Susana, a la escuela que fue Sol, que es bastante más joven que nosotros, sí, a la escuela de hoy en día. Así que arrancamos con esa. ¿Hay escuela en el futuro? ¿Y qué futuro hay en la escuela? Bueno, es general, es compleja. Bueno, según cómo lo pensemos y quién lo piense ese futuro y quién lo planifique, ¿no? Yo creo que sí, claro que hay futuro en una escuela. Mira, decía Adriana Puigros en el libro La escuela como plataforma de la patria, decía que eso, ¿no? Que la escuela era el lugar desde donde se construye la patria, ¿no? Que a mí eso me parece que es una definición. Por otro lado, también, digamos, la educación pública, Teresa Sirvent, otra pedagoga, decía que la educación pública es el talón de Aquiles del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas son trincheras, ¿entendés? Nosotros cerramos la puerta del aula, bueno, y educamos, ¿no? Y nos educamos mutuamente, y creamos ese espacio de solidaridad, ese espacio de amor, de aprendizaje, de construcción, de futuro que queremos, ¿no? Que es como quisiéramos que fuera nuestra patria, como lo que estuvimos en algún momento soñando y construyendo. Entonces, si vos me preguntás si hay futuro en la escuela, yo creo que sí, desde mi punto de vista. Ahora hay que resistir, ¿no? Para el que quiere destruir, que es lo que nos está pasando, ¿no? Pero digamos, a nuestra escuela, por ejemplo, llegan, sabemos que, bueno, que según el último censo que hizo la misma gente... Contá cortito, porque tenemos una audiencia federal. Sí. ¿Qué es el Isauro Arancibia? Bueno, el Isauro es una escuela pública que cumplimos ahora el 28 de agosto 27 años.
Y que, bueno, es una escuela que empezó como un centro educativo de jóvenes y adultos y que fue tomado por chicos y chicas en situación de calle como su escuela. Y lo que empezó con una maestra, que era yo hace 27 años, y 20 estudiantes, hoy es una escuela con 3 niveles educativos: jardín maternal, comedor, oficios, arte, bueno, comunicación. Bueno, esa escuela, los chicos y las chicas y el centro de estudiantes salen a hacer el censo de personas en situación de calle en la ciudad, porque una cosa son, digamos, los números oficiales y otra cosa es la realidad, ¿no? Y junto con otras organizaciones, por supuesto, ¿no? Proyecto 7, bueno, y otras organizaciones que trabajan con gente en situación de calle. Y este año, digamos, la cifra fue de 12.000 personas en situación de calle en Brutal. la ciudad, ¿no? Bueno, muchas de esas gente, esas personas, niños, niñas, adolescentes y adultos, vienen al Isauro. Alejandro, ¿qué ves en el futuro de la escuela? En el futuro de la escuela. Mira, yo veo que más allá que estemos viviendo momentos muy difíciles como sociedad, no solamente como escuela, sino en nuestro país vivimos momentos muy difíciles, yo veo futuro, aunque ahora nos parezca todo negro, veo futuro en la patria porque hay escuela. Porque hay escuela, porque hay pibes que vienen a la escuela pública, porque hay pibes que aprenden todos los días lo que es la construcción colectiva, y porque hay maestros, como decía Susana, que están en la trinchera todos los días laburando para eso, ¿sí? Para que los pibes puedan ser el futuro de nuestra patria, la patria que nosotros anhelamos, ¿sí? Y no de los momentos que estamos viviendo hoy, que creo que como sociedad está todo muy desorganizado, muy revolucionado, y que vale cualquier cosa. Nuestros pibes entienden en la escuela y aprenden todos los días que no vale cualquier cosa, que no es lo mismo el individualismo que la construcción colectiva, y por eso creo que tenemos futuro, aunque a veces es un poquito más lejano cuando vemos estos tiempos. Y Sol, siendo la voz joven de esta mesa, Solana, además de ser periodista, especializada en educación, también es docente, también labura adentro de una escuela. La pregunta es, ¿qué pasa hoy en las escuelas? ¿Qué ves cuando te parás frente a un grupo de pibes que al mismo tiempo tienen un celular a disposición? Digo, ahora en Cava hay una reglamentación, después nos metemos en ese tema, pero ¿qué ves en el presente de la escuela? ¿Qué pasa con esos pibes que hoy capaz que tienen la potestad de desafiarte, que la figura de lo que fue un docente hace 30, 40 años también está puesta en crisis? ¿Cómo lo ves? Bien, yo hablaría primero de lo que veo en el aula, pero también de lo que escucho de muchos docentes cuando los entrevisto, porque vieron que cada escuela es un mundo y una ve cosas en cierto establecimiento educativo que no necesariamente se condicen con la tendencia social dominante del resto de las escuelas. Pero haciendo una recapitulación de lo que veo y escucho, veo por un lado una institución que resiste a todo este presente revolucionado, como decía Alejandro. Hay escuelas en donde los pibes van al recreo y juegan entre ellos y charlan a pesar del celular. Eso me parece muy contracultural. En la escuela siguen ocurriendo cosas que todos vivimos y que seguimos esperando que sucedan. Vieron que cuando uno va a votar, ve los afiches, las carteleras de escuelas que ni conoce o que pisa una vez al año y se queda bastante como contenta de que eso suceda. Entonces, esas cuestiones siguen ocurriendo en la escuela y los pibes siguen haciendo del aula y del patio un lugar en donde armarse de preguntas y herramientas para su futuro. Digo, para empezar con algo más alentador. Y bueno, después también tenemos escuelas que podrán contar mucho Susi, Alejandro, y yo más por lo que escucho que por lo que veo en mi práctica docente en este momento cotidiana, que es un establecimiento privado subvencionado de colegiales en la ciudad. Lo que se escucha son escuelas muy atravesadas por la crisis social económica, escuelas que no quieren volver a ser establecimientos comedor, como se decía en los 90, pero que tienen que lidiar con un montón de otras problemáticas que en otra época no eran necesidades a las que respondía lineal o necesariamente la escuela. Y ahora sí, todo está ya en las instituciones educativas.
Entonces veo docentes desahuciados, en muchas escuelas, por ejemplo, de ciertos sectores del conurbano, pibes con altos grados de ausentismo, que no están pudiendo ir a clases porque tienen que salir a laburar, a hacer changas. Entonces se genera una cuestión medio paradójica de que estamos con niveles altos de escolaridad. La secundaria es obligatoria en la Argentina hace 20 años, no es tanto, aunque parezca. Tenemos una tasa de cobertura del 95% aproximadamente, y sin embargo muchos pibes y pibas que transitan trayectorias discontinuas, muy marcadas por estas ausencias. Por ejemplo, en la provincia el grado de ausentismo está cerca de un 30%, en el sentido de más de 20 faltas. La ciudad también tiene problemas. Entonces, bueno, todo eso complica mucho más los procesos de aprendizaje y de enseñanza. La escuela como esa caja de resonancia que mencionaba Sol de esta crisis social que estamos atravesando, que no viene desde ahora, sino también que es un caldo de cultivo, pareciera, de algo que estaría sucediendo hace mucho tiempo, pero que con estas crisis explotan, ¿no? ¿Qué podrían decir ustedes que tienen la experiencia con las juventudes? ¿Cómo son esos jóvenes? Si los pudieran describir, porque por ahí en los medios de comunicación o en la construcción de las políticas actuales pareciera que estos jóvenes tienen más experiencias individuales que colectivas, y a ustedes que están frente al aula me gustaría que puedan describir cómo son esas juventudes que existen y coexisten ahí con todas estas tensiones que mencionan. Bueno, por ejemplo, los jóvenes, la escuela nuestra es de jóvenes y adultos y adultas. Y bueno, la característica que tienen estos jóvenes y estas jóvenes, en general es, digamos, que viven la inmediatez, ¿no? O sea, al vivir en situación de calle, se vive como en un presente constante, ¿no? Entonces la escuela en ese sentido les empieza a organizar los tiempos y la vida, ¿no? O sea, ellos, o sea, vienen con una cuestión, se nota muchísimo toda la bajada que hay a nivel social del individualismo, no, como una discriminación de unos con otros, que no sé, pibes que viven en la calle enranchada le dicen villeros a otros que viven en la 31, qué sé yo, cosas así, ¿no? Como que esto que se baja, este clima, ¿no? De discriminación, de bullying, bueno, se vive. Pero, por otro lado, claro, en las escuelas se trabaja mucho lo otro, digamos, lo solidario, lo colectivo. Desde la escuela se hacen ollas, todos los días se sale a la calle, se trata de compensar. Pero yo te digo, cuando llegan los pibes, llegan en esa situación, ¿viste? Y aparte con un desconcierto y una, digamos, como, no sé, como una pesadumbre, una cosa que antes no se veía, como había... Ahí se nota lo que es el tema del futuro. La escuela es futuro, ¿no? La escuela de por sí lo que hace es mostrarle al estudiante el futuro, o sea, hacia dónde vamos. Bueno, eso es lo que ahora no se ve, ¿entendés? Como que viven, o sea, como más metido en el ahora, en lo que hay que hacer, en que como la comida, que si se meten en un contenedor, ahora les quieren hacer limpiar la calle, que, viste, la degradación de la persona, ¿no? Bueno, eso se siente mucho, ¿no? Pero por otro lado está toda esta otra cosa solidaria y hacia afuera y tratando de salir, ¿no? La escuela trata de mostrar eso, que un futuro mejor es posible cuando los pibes llegan con toda la carga que tienen, como decía Susana en ese momento, y en la escuela no se reivindica ni se revaloriza el individualismo, sino, como decíamos antes, toda esta construcción colectiva donde un futuro es posible. El pibe cuando entra a la escuela, yo creo que una de las primeras cosas que aprende es que un futuro es posible, principalmente hablando de los adolescentes, ¿no es cierto? Sí. Que llegan con una carga muy, muy fuerte. Yo siempre digo que a principios de los 2000, fines de los 90, teníamos pibes que venían a la escuela que no habían visto laburar ni al padre ni al abuelo por ahí, ¿no? Y que teníamos un desayuno a media mañana
y había que pasarlo a las primeras horas para poder empezar a dar clases, pues los pibes llegaban con hambre, y los lunes era terrible, era el peor día de la semana, pues los pibes no comían sábado y domingo. Bueno, nosotros aspiramos a que eso no vuelva a pasar, pero se empieza a ver de nuevo. Está muy difícil la situación social, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas son las que en la calle empiezan a revalorizar ese individualismo que aparte parece que te lo inculcan inclusive de los medios, y en la escuela se ve otra cosa, porque la construcción, el aprendizaje, todo eso es colectivo. Empiezan los chicos a tener algún amigo, un compañero, alguien en quien apoyarse, que muchas veces es el adulto, pero la gran mayoría de las veces es su par, es su amigo, es su compañero, y esas son las construcciones. A nosotros nos ponen muy contentos, digo, porque pueden ver otra realidad. ¿Sí? Estamos hablando no de todas las escuelas, sino más que nada de comunidades muy vulnerables donde ese tejido social está totalmente roto. Sol. Lo que yo veo en los sectores medios son muchos episodios vinculados a padecimientos de salud mental, muchas crisis vinculares, se vuelve cada vez más frecuente entrar a la escuela y que estén muchos pibes llorando en pasillos y en preceptorías a la vez. Hay una cuestión ahí delicada. Nosotros siempre nos hacemos la pregunta de cómo lidiar con eso, porque yo creo que hay un riesgo también en cierto discurso en torno a la gestión de las emociones que tiende a todo el tiempo hacer que el pibe se repliegue sobre lo que le pasa, ¿no? Entonces, es complejo. Como, bueno, por un lado tiene que tener un lugar lo que te pasa. Digo, a décadas atrás eso no tenía espacio en la escuela, tenías que estudiar, rendir y ya está. Ahora no estamos en esa situación. De hecho, yo trabajo en una escuela con mucho dispositivo de acompañamiento, donde hay cargos para acompañar de cerca. Tenemos hasta una colchoneta, una pelota en la preceptoría, que es un espacio de la calma a ese nivel. Y sin embargo, yo a veces también hablo con colegas y digo, che, que vuelva al aula, porque le cortó el novio y se va a poner bien, pero no puede estar llorando todo el día por esto. Entonces, y lo hablo mucho con los pibes y las pibas también, y de hecho ellos me traen esta cuestión de cómo se banalizan los temas de la salud mental y el estado anímico y cómo se mezclan también. Fíjense que hasta yo lo estoy mezclando en algún punto en lo que digo, en las redes sociales, en TikTok. Entonces como que lo vamos trabajando, diferenciando aquello que es un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental, que sí puede tener que ver con episodios de ansiedad, de depresión, de estoy triste porque vivir este mundo es una cuestión bastante triste, qué sé yo. Hay una sobredimensión también que puede afectarlos mucho. Sí, exactamente. No, ellos no lo ven como un tabú hoy. Al contrario, se habla, es parte de chistes, de memes, de stickers. Y yo creo que eso también trae problemas. Y después lo que veo, así brevemente, es contradicción, como lo que decía Susi y Ale, de, bueno, por un lado, un cierto individualismo por momentos preocupante. A mí me han llegado a decir, son los adultos de la institución los que se tienen que adaptar a nosotros y no nosotros a los adultos en relación a conflictos de convivencia escolar. Wow. Pero al mismo tiempo tensionado por una sensibilidad comunitaria que al menos en los grupos con los que yo trabajo se despierta muy fácilmente, mucho sentido del trabajo colectivo, curiosidad. Hablábamos de que varios de mis estudiantes están haciendo un proyecto en el Isauro, súper contentos. Entonces, claro, eso también sucede en la escuela. A veces, yo soy papá y a veces mi marco de referencia para no hacer ciertas cosas es el sketch de Capusotto de padre progresista, ¿viste? De, ojo, te está pasando 3 pueblos, no seas padre progresista de Capusotto. Pero los quiero llevar a otro tema que estuvo dando vuelta esta semana y que creo que es un debate que está presente, que tiene que ver con la pregunta por si la clase media dejó la escuela pública, ¿no es cierto? Mi viejo, mi abuelo no hizo la secundaria, mi viejo fue al colegio Vieites, un colegio del barrio de Caballito, mi viejo vivía en Villa Crespo, yo fui al colegio Huergo, muy cerca del Vieites también, en el barrio de Caballito, toda escuela pública. Espero que mi hija vaya a una escuela pública, pero
cada vez empiezan a ser como menos las escuelas de donde la gente de clase media decide mandar a sus hijos, ¿no? Dejando de lado estos colegios Elite Way School públicos como el Carlos Pellegrini o el Nacional Buenos Aires, ¿no? Te hablo de la escuela pública de verdad, a la que van los pibes normales y no aquellos que pretenden ocupar alguna posición en la sociedad, si querés. ¿Qué pasa con la clase media y el acceso a la escuela pública? ¿Quién se anima? ¿Alejandro? Yo creo que son momentos, siempre. Hay momentos donde la clase media se acerca un poco más a la escuela pública y momentos donde se corre un poco. Vos preguntás por este momento. Mirá, yo creo que este es un momento donde nos atraviesa, por otro lado, la baja natalidad, ¿no? Que es un tema que después, si querés, lo tomamos, sí, que es un después. tema complejo. Pero yo creo que la clase media ahora, hace un tiempito, empieza a acercarse nuevamente. Mirá. Porque la clase media está bajando algún escalón. Claro. Hace un tiempo está bajando algún escalón. A ver, cuando la clase media está más o menos acomodada, es posible que elija una escuela privada, porque muchas veces cree que es mejor. Yo te puedo dar una discusión muy fuerte de eso. Digo, nosotros tuvimos años donde nos han inculcado, ¿sí?, desde todo lado, y nos han querido mostrar que todo lo privado era mejor que lo público. Bueno, tenemos un montón de ejemplos de eso, ¿no? Si quieren, hablamos de Aguas Argentina, hablamos de las empresas eléctricas, hablamos de la jubilación. Las AFJP. Las AFJP, ¿no? Digo, podemos hablar de... La verdad que lo público siempre... Digo, yo no digo que es mejor o peor, pero digo, lo público siempre termina saliendo a flote. La clase media históricamente elegía la escuela pública. Hay momentos donde se acomoda un poco mejor y elige una escuela privada. Hoy la clase media, que entendemos que está retrocediendo un escalón, está volviendo a la escuela pública, ¿sí? Y después también tiene que ver con las distintas jurisdicciones del país, ¿no? Porque vos tenés en la ciudad de Buenos Aires una gama de escuelas, muchísimas escuelas públicas y también muchísimas escuelas privadas que puedes elegir, inclusive escuelas privadas de gestión muy social, ¿sí?, que pagan una cuota muy baja, digo, entonces, y eso no es posible por ahí en otras jurisdicciones del país. Claro. ¿Sí? Donde la escuela privada es para una élite determinada. Bueno, no, pero digo, hoy, por suerte, la gente vuelve a la escuela pública, pero no solo porque baja un escalón en donde se acomoda socialmente, sino porque la escuela pública vuelve a ser elegida también con un montón de cuestiones que hay que rever, entendemos, ¿no? Pero bueno, pasan estas cosas. Y yo pienso dos cuestiones con respecto a esa pregunta que las venimos comentando con compañeros y compañeras a partir del programa de Futurock, al que fueron Maru Bier y Manu Becerra y Pablo Pino. Por un lado, a mí me interesa más la pregunta por la insatisfacción que hay en muchos sectores en torno a la escuela y no solo la clase media, porque los sectores populares también tienen muchas demandas frente a la escuela. Digo, en recorridas en Soldati me acuerdo que hacíamos encuestas y los vecinos y vecinas nos decían, che, la maestra de mi hijo falta un montón. Entonces, bueno, eso también hay que atenderlo, no solo por la clase media, sino por todos los sectores que efectivamente hoy o eligen la escuela pública o les gustaría elegirla y por varias razones no asisten. Eso por un lado. Pero después, con respecto a la pregunta puntual por qué pasa con la clase media y por qué elige o no elige, sí me parece interesante atender algunas cuestiones que creo que hemos dejado de atender incluso quienes nos paramos de este lado de la vida, desde un sentido más peronista, progresista. Como, bueno, esto, por ejemplo, la emergencia docente, digo, ¿qué pasa con cómo se cubren los cargos docentes? Las escuelas privadas a veces lo tienen mucho más aceitado, ese mecanismo de cobertura de cargos, que no me refiero a los paros, porque de hecho está demostrado que no, bueno, Ale lo podrá decir mejor, pero no es que constituyen una proporción significativa de la ausencia docente. En la ciudad, por ejemplo, tenemos emergencia docente en el nivel primario,
y algunos cargos, algunas áreas específicas del secundario como informática, física, química. Con la crisis y la caída de la tasa de natalidad, todo esto se va a reconfigurar, pero bueno, seguimos en un escenario donde me interesa mucho insistir en estos espacios que no van a faltar docentes. Tenemos un montón de ideas para hacer con todos los docentes del sistema, pareja pedagógica, un montón de roles, cargos que se pueden crear para acompañar a los pibes con discapacidad, para que haya referentes socioeducativos por cada curso. Eso me parece muy importante que la derecha no nos gane la pulseada y el sentido común de decir, bueno, 2 más 2 es 4, menos pibes, menos escuelas. No, porque nosotros ya estamos trabajando con grupos muy grandes y con poca gente. Pero me fui de tema, decía, atender a ciertas cuestiones, la infraestructura escolar, que bueno, el gobierno de la ciudad, mamita, mucho que desear deja acá. Es el distrito más rico del país y es una de las es la jurisdicción que menor esfuerzo hace presupuestario en materia educativa. Y tenemos todos los años lo mismo, reclamos por las ratas, por los techos, por calefacción ni hablar, ¿no? Claro. Entonces, yo lo decía, lo hablaba con Maru, incluso con Bieli, de, tiene que ser una definición política esto que traían en esa conversación de que los establecimientos educativos sean hermosos. Entiendo que debe salir mucha plata, pero yo creo que los efectos serían inmediatos en cuanto a la mejora de los aprendizajes, ¿no? Ahí tenés como 2 líneas, mejorar las condiciones de trabajo docente y la infraestructura escolar, y ya, o sea, nos cansaríamos de debatir cuestiones más vendehumo que se discuten en los medios y en los gobiernos, porque ahí habría mejoras inmediatas. Y lo que corresponde también a ir a estudiar a un lugar en donde haya, no sé, haya un patio, haya una ventana grande, haya un rico desayuno, de todo eso repercute obviamente en la educación de un buen donde sea baño, agradable, donde uno la pase bien, donde uno se sienta cómodo, ¿no? Todo este tipo de cosas que tienen que ver con la inversión educativa y donde digo, no son lo mismo. En muchísimos casos, las escuelas en la misma jurisdicción, en la ciudad, de zona norte que de zona sur, ¿no? Si querés comparar en los patios de tierra, en algunas escuelas de la zona sur en Soldati y otros patios en la escuela de zona norte, donde la línea de Rivadavia te divide un montón de cuestiones, inclusive la cantidad de pibes con la que se labura, la sobrecarga laboral que tienen los docentes, que recién lo tomaba la compañera, pero todo ese tipo de cosas influyen en un montón de cuestiones, ¿sí? La cantidad de cargos que faltan, el bajo presupuesto educativo en una jurisdicción que, es la jurisdicción más rica del país, claramente. Totalmente, y lo pienso incluso en Rivadavia como eje de la expectativa de vida. 8 años de diferencia entre los barrios del sur y los barrios del norte de esta ciudad. ¿Qué esperás también para la educación? Obviamente repercute eso. Susana, te escucho. Sí. Yo lo que estaba pensando, la diferencia cuando hay políticas públicas destinadas realmente, cuando hay un proyecto de país claro, solidario, inclusivo, ¿no? Como hubo, y que, por ejemplo, cuando las desigualdades se van atenuando, ¿no? Cuando todos los pibes podían tener una computadora, acceso a la tecnología. Nosotros tenemos pibes que han crecido literalmente en la calle, en Paseo Colón, que es techada, yo los he visto crecer en estos 27 años, vinieron a la escuela ya de grandes, aprendieron a leer y escribir, hicieron primaria, secundaria, adultos, y hoy están en la Universidad de Avellaneda estudiando ingeniería informática, por ejemplo. Pero ellos hicieron todo ese periodo, digamos, en los años kirchneristas, ¿no? Donde todos tenían su computadora, donde se podían conectar con pibes de otras provincias. ¿Por qué? Porque también estaba turismo estudiantil en Embalse y Chapadmalal, donde íbamos todos los años, llevaban sus productos y todo lo que hacían, como ahora todavía existe, no sé, por lo menos hasta el año pasado, en Chapadmalal, Jóvenes y Memoria, ¿no? Donde llevan... Bueno,
Esas son experiencias muy importantes, más para nuestra población, que son pibes que están fuera de todo, que se sienten ellos mismos, ¿no? Y eso fue muy importante, y con esa camada de pibes de esos años logramos que estudien en la universidad, que ahora, por ejemplo, nuestro secundario, que dependía de la Universidad de Avellaneda, está desfinanciado. O sea, los profesores siguen trabajando para que los pibes no se queden en banda, pero no cobran. Ujú. ¿No? Es tremendo eso. Bueno, entonces, cuando hay un proyecto de país claro, solidario, inclusivo, bueno, y nacional y popular, digamos, bueno, la escuela se acopla a eso. La escuela estaba llena de libros que nos mandaba el Ministerio de Educación, con actividades, bueno, ¿se acuerdan, no? Cuando Sileoni... Yo estudié la secundaria en esa época, viejo, era una fiesta ir al ¿viste? colegio. Cuando Sileoni era nuestro ministro de Educación. Bueno, eso, entonces para mí ahí está. Y después empezaron, cuando llega Macri, empezó a decir, hay que caer en la escuela pública. No sé cómo era la frase, pero ¿se acuerdan? Sí. Caer en la escuela pública. ¿Para qué hacen tantas universidades si los pobres no van a la universidad? Si los pobres, por eso están dilapidando recursos, viejo. Che, Claro. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530 nos pueden mandar ahí. También saben que estamos en el streaming. Los veo súper activos. Vamos a estar leyéndolos después de la tanda. Se quedan un ratito más, ¿no es cierto? Sí. Quédate vos también, que hasta las 24 horas le pegamos en esto que es, y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la gloriosa Radio de las Madres. 15 minutos para las 23 horas, llegan un montón de mensajes. Diego de Corrientes, que me comprometí con él que vamos a pasar, Sí. después de tu segmento de redes, un collage. Mirá lo que nos mandó de collage. No, es mucho. Lo vamos a pasar, estoy comprometido. Dice, alta mesa de culto, siempre el programa, tenemos ideas muchas, la gente que andamos con guricitos todo el día, hay necesidades y demandas comunes, pero cada espacio también tiene otras específicas, idiosincráticas, pero no nos escuchan quienes diseñan las políticas, y no de ahora, desde hace mucho rato. Hoy directamente no nos miran. Gracias por tratar este tema. Ahora podemos dejar de correr atrás de agendas selectas como la baja de tasa de natalidad. En la zona sur de la ciudad, agravados si cruzamos la Richeri, hay falta de escuelas y vacantes en números espeluznantes. Abrazo grande, Pato de Villarrafo, docente de Lugano. Norma de Adrogué, hola compas, qué buena entrevista, qué gran trabajo hacen estos docentes. Todos sabemos que hay una problemática social enorme, pero ellos te meten el tema en profundidad. Gracias por lo que hacen, y ustedes que los han traído, ¿cuántas veces quisieron cerrar ese colegio? Saludos, Norma de Adrogué, en referencia al glorioso Isauro Arancibia. Jair querido, por si no lo llegaste a leer del streaming, a las chicas reporteras les tomaron declaración y acaban de ser liberadas. Gracias, Leo. Hace referencia. Ahí ya actualizamos después Exacto, vamos a estar actualizando esa referencia a las dos colegas trabajadoras de prensa detenidas en la jornada de hoy. Mario de Mataderos, buenas noches, Jair, Belu, Gabriel y equipo del Grito del Sur. Un placer escucharlos. La Isauro Arancibia, un ejemplo. Por favor, que cuenten lo simbólico de los zapatos de Isauro. La profe, una genia. Abrazos y siempre haciendo el aguante. Mario de Mataderos, te leo uno más. Diego dice... sobre el lenguaje es envidiable, te está saliendo bien mal, dijiste verga, no asusta, solo es repugnante e innecesario. Bueno, Diego, perdón, a veces a esta hora nos pasamos de soeces, intentaremos levantar nuestra capacidad cognitiva expresada en la semiosis de nuestros dichos. Mientras tanto, seguimos hablando con nuestros invitados de lujo. Yo me quedé con un tema pendiente, después te dejo, Belu, pero que es el celular en las aulas, ¿no es cierto? Muy referencial, ¿no? Esto parece el programa de Luis Majul, pero como padre estoy en una lucha talibán contra las pantallas, que en general excede la capacidad que tiene uno como papá, ¿no? Porque viene la abuela, viene el rato libre, viene y siempre termina habiendo ahí un lugar de la centralidad de las pantallas, que es muy difícil disputársela, porque la verdad uno tiene que poner todo su amor y su atención para disputarle a una pantalla hecha para captar la atención de un o una niña. ¿Qué pasa con los celulares en los colegios y qué pasa con la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, que en la letra prohíbe que dentro del ámbito del aula se usen los celulares? Acá se va a pudrir. Acá dice risas, ¿viste? En la transcripción. Yo estoy muy de acuerdo con regularlo y restringirlo. Bien. Muy de acuerdo. Team Solana. Excesivamente de acuerdo. Bien. En ese sentido no me pareció mal la regulación de la ciudad, pero.
habla mucho de autocontrol de los estudiantes. Me parece que eso es una mirada errada, que hay que, desde el Estado, regular plataformas y pensarlo en su conjunto el problema, porque no, de hecho yo también lo discuto mucho con los pibes en el bachiller de comunicación, que ellos me dicen, pasa por cada quien cuánto lo usamos. Y nosotros lo que tratamos de entender es que esto está diseñado, como vos decías, las plataformas para que pasemos mucho tiempo ahí adentro y que eso excede bastante la capacidad de autorregulación, ¿no? Ni es toda la plataforma ni es todo el sujeto. Entonces me parece que los documentos del gobierno de la ciudad están bastante lavaditos sobre ese punto para mi gusto. Pero bueno, son un piso. Así todo, cada escuela y cada docente, te digo, en muchos casos hace lo que quiere hasta el día de hoy. O sea, quedó medio en letra muerta. Y sigue siendo una discusión súper interesante, súper interesante. Yo lo que digo, y con esto los escucho, es que, a ver, no es que no a la tecnología en la escuela. El Conectar Igualdad fue discontinuado, debería volver relanzado. Este gobierno no repartió ni una compu a nivel nacional. Todo eso sí, pero bueno, el dispositivo está generando mucha dispersión y yo no estoy de acuerdo con que el docente, o sea, con que la cosa pase porque el docente sea un payaso de circo y haga las clases súper divertidas, porque precisamente por todo este diseño de la arquitectura digital que hablábamos, no es solo una cuestión de carisma. A veces se da así, hasta los pibes te dicen que si se enganchan con la clase no les da tantas ganas de usar el celular. Pero me parece una cuestión también muy neoliberalizante pensarlo así en términos de qué hace o qué no hace cada docente cuando qué nos pasa a los adultos, incluso en reuniones de trabajo, reuniones sociales, que no podemos evitar contestar un mensaje, imaginemos a los pibes. Entonces tiene que haber para mí un borde más de cuidado que provenga de las instituciones. Sí, yo estoy de acuerdo. Es muy difícil muchas veces estar dando clases si tenés a los pibes usando el celular y hay que poner órdenes casi terribles. Y muchas veces se da que los pibes, inclusive, ya hasta fuera del ámbito escolar, están hablando entre ellos, uno enfrente del otro, y están hablando por mensaje, ¿me entendés? Entonces es difícil. Yo creo que todo tipo de tecnología hay que incorporarla a las clases, ¿sí? Pero en su debido momento y como sea. No está hoy la letra de la ciudad, si bien lo que plantearon acerca de los celulares, que se prohibía el celular en la escuela, no dice eso de ninguna manera. Una cosa fue el título, otra cosa es lo que pasa, y queda muy abierto a las distintas instituciones, al maestro, a la conducción. Digo, la verdad que cuando uno se pone de acuerdo con los pibes, ya sea de primaria, pibes de secundaria, adolescente, puede dar la clase. En la clase no se usa el teléfono, salvo que haya algo específico para poder usar el teléfono o alguna pantalla, porque no es únicamente el celular. Digo, son las tablets, son las computadoras, que hoy, como decían recién, faltan las computadoras porque se discontinuó el programa de Conectar Igualdad. Digo, hoy este gobierno no repartió una computadora, no repartió un libro. Digo, no hay un guiño para la educación pública. Digo, baja el presupuesto educativo, no hay Ministerio de Educación a nivel nacional. Digo, que no es un dato menor, ¿no es cierto? Y había incentivos hacia la educación, hacia las escuelas, que este gobierno las quitó. Digo, conectividad, algo que se había ganado con no hay prácticamente paritaria nacional docente. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que llevaba más de 20 años en nuestro país, digo, pero no hay inversión, no hay inversión de ningún tipo, no solamente en educación, en un montón de ámbitos, pero digo, todas estas cosas tienen que ver también, ¿no es cierto? Bueno, me fui un poquito del tema del celular, pero me parece que pasa por todo este tipo de cosas. Sí, las becas Progresar también. Total. Bueno, nosotros es distinto la situación nuestra, sí, ¿viste? Sí. Al contrario, nosotros pedimos a los que dejan sus celulares y se compran uno nuevo que nos los traigan a la escuela para que los pibes, las pibas, los adultos puedan tener un celular porque necesitan comunicarse, ¿no? Entonces es distinta la situación. Así todo también. Los que tienen celular también tenemos la misma problemática, ¿no? Yo estoy de acuerdo también con que
el espacio escolar, en el espacio escolar tiene que haber otra práctica comunicacional. Yo voy a veces en el subte y veo cómo todo el mundo está mirando, o sea, no hay más libros, no hay más, todo el mundo con el celular, en reuniones sociales también, y esa, digamos, no, está bien, son otras épocas, no vamos a decir que, pero se necesita también poder experimentar lo otro, el poder mirar a los ojos a alguien y hablar con el otro, poder expresar lo que se siente, que no sea con un emoticón de eso, con un, qué sé yo, un sticker, no sé, ¿viste? O sea, poder decir una palabra, ¿no? Para mí me parece que eso es importante y eso es lo que hace la escuela. Nosotros siempre decimos que de todos los derechos también está el derecho a la metáfora. Y eso es necesario, ¿viste? El poder hablar, el poder hacer poesía, poder, digamos, hablar de otra manera que no sea a través de señas o de palabras así recortadas, ¿no? Y sobre todo porque produce en las juventudes, bueno, también en las personas adultas, cuadros de ansiedad, de estimulación constante, de incluso que están expuestos, en el caso de los jóvenes, también al ciberbullying, al grooming, o sea, claro. No solamente en la competencia de distracción, sino que también se ven expuestos, si no existe una regulación de las plataformas, a delitos muy graves y que afectan a muchos jóvenes y quizás lo transitan muchos en silencio, ¿no? Cada vez también en los colegios, por la propia voluntad de los docentes, se habla sobre estos temas, ¿no? Y quería ir un poco ahí. Conozco profes del Isauro muy comprometidos con sus alumnos y alumnas y querría que un poco habláramos sobre eso, sobre el compromiso docente a pesar de estos salarios y esta exigencia también que existen estos tiempos que por suerte, por propias voluntades, se van ayornando, ¿no? Estos tiempos y van buscando estrategias colectivas y de aprendizajes más colectivos sobre cómo abordar las juventudes. Quería que contaran un poco desde sus experiencias en rol docente, ¿no? Sí, mira, nosotros, digamos, como el Isauro se fue haciendo, ¿no? O sea, no es que fue algo pensado atrás de un escritorio y si vamos a una escuela así, con este modelo. No, venían los estudiantes y las estudiantes y sus necesidades siempre fueron lo central, siempre, digamos, todo se armó, no la norma poniéndosela en la cabeza al que llega, sino adecuando las normas a las necesidades del que llega, si no nunca se hubiesen quedado los pibes, ¿no? Porque por ahí llegaban 15 minutos antes que terminara el día, y nosotros en vez de decirle, pero esta hora se te ocurre, no. Le decíamos, qué suerte, tenés 15 minutos para hacer algo, vamos rápido, sacá todo. ¿Entendés? Como empezar al revés las cosas, o sea, poner en el centro las necesidades del otro que una sociedad injusta dejó fuera, un sistema económico, ¿no?, desigual, injusto, lo dejó afuera. Entonces, para nosotros fue fundamental esta construcción colectiva, que los docentes tuviésemos un día a la semana para poder discutir todo lo que sucede. Todo, cómo hacemos con esto, cómo hacemos con lo otro, pero hasta las cosas más, ¿qué hacemos cuando vienen y se duermen en el aula, por ejemplo? Y ahí empezábamos a discutir, que yo me decía, bueno, vos en off, suponete que duerme y nosotros le seguimos diciendo y le va entrando. No, que yo, al final quedamos, bueno, está bien, que vaya a la dirección, que se acueste un ratito, habíamos puesto un sillón y un armario, un poquito así, 15 minutos y que vuelva al aula. Bueno, eso lo hice, y lo vamos, o sea, como que nada está hecho, todo se puede transformar. No es que hoy decimos esto y mañana cambiamos, no saben qué hacer. No, sabemos que eso no va y que podemos probar otra cosa, ¿no? Poder trabajar con el error. El docente, a mí me parece que los docentes tienen que tener un espacio, pero no que les bajen. Hoy se va a hablar de no sé qué, cuando no es el interés de esa comunidad educativa. Hay que hablar de las cosas que pasan adentro de la escuela, lo que le pasa al maestro con ese pibe, lo que le pasa, ¿qué hacemos?
colectivizar las angustias, las problemáticas, las alegrías, digamos, ¿entendés? Compartirla, hacer como, eso es construir colectivamente, ¿no? Es llegar a una reunión con una idea, decir, bueno, hoy vamos a hablar de esto, yo pienso tal cosa. Y cuando salís te das cuenta que lo tuyo no fue, y tampoco lo del otro ni lo del otro, sino una idea superadora de todas las ideas que traíamos. Eso es construir colectivamente. Y eso es lo que se necesita en la escuela pública, que los maestros tengan 2 horas a la semana para estar juntos. Nosotros pusimos los viernes todo lo que es educación física, movimiento, baile, bueno, toda esa parte está los viernes. Entonces nosotros nos juntamos y ahí discutimos. Pero todo se discute, todo, absolutamente. Entonces, a mí me parece que eso es lo que se necesita, ese es el compromiso. Y yo creo que todos los maestros se comprometen, porque cuando uno estudia, cuando uno está estudiando el profesorado, siempre tenés, o cualquier profesorado, ¿no? Vos tenés una idea de la escuela a la que querés ir, viste que va a ser así, asá, no sé. Siempre hay una idea que después cuando te enfrentás con la realidad, nada que ver, ¿no? Bueno, no, yo la verdad que después de haberme enfrentado varias veces a muchas realidades, ahora digo que estoy en la escuela que yo soñé, digamos, ¿no? Esa escuela inacabada, o sea, donde nada está terminado, donde siempre hay por hacer. ¿Entendés? Es casi un medio popular hecho escuela, digamos, eso ¿no? estaba pensando. Qué es lo que hacemos nosotros, digamos. digamos. Lo que hacemos nosotros todos los lunes, me encanta. Ale. No, que es así, como bien plantea Susana, venimos de escuelas, digo, similares en algún aspecto. Claro. Digo, yo empecé a laburar hace muchos años, mis primeros pasos fueron en un CBO, ¿sí? Que son ciclos básicos de formación ocupacional, donde había pibes que no se adaptaban a una escolaridad tradicional. Siendo maestro empecé a laburar ahí, y es eso, y nosotros también teníamos ahí unos horarios de reunión una vez por semana, donde poníamos la problemática de los pibes, cuáles eran nuestras experiencias, íbamos aprendiendo entre nosotros mismos, pero digo, es así, todos los días es algo distinto. Digo, yo siempre digo que uno aprende constantemente, y lo que funciona para un grupo muchas veces no funciona para otro o para el aula de al lado. Y de esas experiencias entre docentes hay que ir aprendiendo, y de esas experiencias con los pibes también. Entonces digo, la escuela, la verdad que no es algo que puede venir un profe y da una clase y al otro día da la misma clase y Claro. No pasa eso, no pasa, no va a pasar. Un profe que viene todos los días a dar la misma clase no dura prácticamente 5 clases seguidas en la escuela, porque los grupos son heterogéneos, porque los pibes son distintos, digo, y por lo que funciona para uno no funciona para el otro, pero digo, la escuela termina siendo eso, un lugar donde el pibe viene a soñar, más allá de que nosotros entendemos la escuela como un lugar, hoy en este contexto, como un espacio de resistencia, ¿sí? Pero de sueños también. Claro. Porque nosotros enseñamos, luchamos, resistimos, soñamos con un país mejor, más justo para todos, ¿sí? Más justo para todos y con más posibilidades para estos pibes que estamos hablando. Más posibilidades para todos los pibes, ¿sí? Los de la escuela pública, los de la escuela privada, los de un lado de la línea de Rivadavia y los del otro lado de la línea de Rivadavia. A eso es a lo que aspiramos, para eso laburamos y por eso soñamos. Bueno, yo tengo como una cuestión en torno a esta doble identidad de periodista, docente, periodista, que me alegra, me tensiona en partes iguales, pero cuando tenía la edad de mis alumnos, yo me imaginaba siendo periodista, nunca pensé que iba a ser docente, no tenía una historia familiar vinculada, y me surgieron las ganas cuando empecé a dar talleres en la 31, ahí en Retiro, y yo escuchaba lo que los pibes decían de la escuela, y yo decía, yo quiero estar en la escuela, quiero estar de ese lado, pero realmente nunca había pensado que me iba a realizar en lo que para mí era el trabajo más común de todos y sin embargo extraordinario, ¿no? Porque, o sea, realmente no hay nada más lindo que lo que sucede en un patio de escuela y en un aula. Es tremendo, y es eso que
a mí me encanta escribir y amo el periodismo, pero bueno, como que se complementan ambas cuestiones, porque esto que decía Ale de que vos llegás y vas con una idea y de golpe, no sé, el curso está conmocionado por algo que pasó y te ordena, te alinea todos los planetas, porque vos te estabas amargando porque no te daba la planificación y el tiempo para llegar a hacer todo lo que te habías propuesto, y de golpe no es nada relevante el tema que ibas a abordar, porque un pibe sufrió violencia digital y lo dice y lo vincula con un contenido que estás enseñando delante de todo el curso, y de golpe todos hacemos una pausa, como esa capacidad de interrupción de la vida que tiene la escuela. A mí me parece tan potente que casi que cuando todo cruje, no me preocupo tanto, me aferro a eso, porque creo que mientras eso siga ocurriendo, como sucede hace tantos años, vamos a llegar a buen puerto. La escuela como formadora de subjetividades también, muchos mensajes que llegan acá. Acá preguntan si Solana escribe en Anfibia, leí cosas de ella, creo, o por ahí me confundo. Acá dicen luchar por tus herramientas desde tu cotidianidad, en todo momento. Humanos es este usuario, viste que en el chat cada uno se pone el nombre que quiere. Verónica, que también manda saludos. Marité, que dice Jorge Macri puede aportar material didáctico, arreglar los sanitarios, colocar aires acondicionados, eliminar ratas y alacranes y dar mejor sueldos a docentes y administrativos. Ariel Díaz, gracias por estar, soy de Salta, que está en terapia intensiva. Y acá dice, bueno, no es la única provincia que está en terapia intensiva. Luz, que también dice, el silencio es cómplice, el mal ganó. Bueno, muchísimos mensajes también acá en el WhatsApp. Hola, estimados, considero que el celular hay que incorporarlo como herramienta para un mejor aprendizaje. Saludos, buen programa. Juan Domingo de Villa Crespo, un saludo a todos los que nos escuchan desde Villa Crespo. Excelente programa. Verónica desde Vicente López. Bueno, muchísimos mensajes que llegan acá, no llegamos con todos. Les mandamos un beso grande. Quiero agradecerle a nuestros invitados por venirse un miércoles a las 10 de la noche Hablar de educación. Hablar de educación, que mañana encima van a estar dando clases, así que doblemente meritorio. Muchas gracias Alejandro Brecciaroli, secretario gremial de UTE. Muchas gracias Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isaura de Arancibia, ejemplo de educadora para todos quienes quieran arrancar en este camino. Muchas gracias, colega, amiga Solana Camaño, periodista especializada en educación. Nosotros nos vamos a ir a una tanda muy breve y cuando volvamos, toda la poesía de nuestro querido Gabriel Reches en esto que se llama Y si sale bien, el programa del grito en la Radio de las Madres.